¿Qué tal amigos de Macro? El día de hoy veremos cómo obtener las coordenadas de un objeto. Específicamente estaremos hablando acerca de los límites de un objeto y cómo obtener su centro. Así que sin más, comencemos. Bien, vamos a empezar con este código en el cual vamos a estar repasando igual algunas cosas que hemos visto sobre selecciones. Vamos a crear una selección llamada SS, un selection set, y vamos a seleccionarlo de forma manual con el método selectOnScreen. A los objetos que vayamos a obtener vamos a invocarles el método getBoundingBox. Cada elemento de esta selección es un ACAD-Entity y lo que nos va a devolver esto es un minPoint y un maxPoint. En la literatura de AutoCAD nos explican que el midpoint es el punto más a la izquierda y más hacia abajo, y el maxPoint es el punto más a la derecha y más hacia arriba de un objeto, y nos lo ponen aquí como si fuese una caja que engloba a todo el objeto. Ok, entonces lo único que vamos a hacer es crear dos puntos con esas dos coordenadas. Lo único que estamos haciendo es poner esta variable pmode en 2, nada más para que nos despliegue en forma de cruz estos puntos. Ok, entonces seleccionamos el objeto y fíjense que nos ha seleccionado el punto mínimo y el punto máximo. Ok, también hemos desplegado las coordenadas y que se despliegan aquí, que es en X, tanto en X como en Y, que son las coordenadas menos 15 y 3. Y si se dan cuenta aquí en propiedades tenemos esas coordenadas menos 15 y 3, y de igual forma para la coordenada máxima nos despliega menos 13 y 5, que es esta coordenada, menos 13 y 5. Vean, como les decía, esos puntos, imaginemos lo que forman una caja que engloba a todo el objeto. Ok, entonces sabiendo eso, vamos a calcular las demás coordenadas de las otras esquinas. Vamos a hacer uso siempre de un selection set. Aquí esto es similar al programa anterior. Y vamos a pasar el punto mínimo al punto 1, el punto máximo al punto 3, y vamos a calcular las dos esquinas. Esto lo estamos haciendo en forma o en sentido horario. ¿Ok? Para distinguir cada uno de estos puntos les he puesto un color. ¿Ok? El punto 1 es de color cian o azul, el punto 2 es verde, el punto 3 es amarillo y el punto 4 es rojo. ¿Ok? Vamos a seleccionar este objeto y fíjense que, como les decía, el punto azul y amarillo corresponden a la min point y max point respectivamente, y el punto 2 lo hemos calculado de la siguiente manera. Si se dan cuenta, verán que el punto 2, perdón, corresponde al min point en X, o sea, hacia el punto más hacia la derecha, pero su Y corresponde al max point. Y es lo que tenemos aquí, min point en X y max point en Y. Entonces podemos hacer esto de forma similar al punto 4, en donde obtenemos la coordenada en X del punto mínimo y la coordenada en X del punto máximo y la coordenada en Y del punto mínimo. ¿Ok? O sea, el punto más hacia abajo y más hacia la derecha. Y con esto ya tenemos calculadas las cuatro esquinas, ahora sí, como si fuese una caja. Pero, ¿cómo tenemos el centro? Bueno, esto es básicamente geometría. Aquí tenemos puesto un método getCenter en donde le pasamos el minPoint y el maxPoint. Y para visualizar un poco mejor vamos a aplicarlo sobre un círculo. ¿Ok? Vamos a poner un punto de interrupción en el getCenter y vamos a ejecutar este código. ¿Ok? Nos pide el objeto, seleccionamos ese objeto y nos lleva hacia el método getCenter. Si se dan cuenta, estamos pasando todo el array de minPoint y maxPoint, y aquí estamos obteniendo sus coordenadas tanto en X como en Y. Por razones de simplicidad hemos omitido la coordenada en Z, pero si ustedes están trabajando en un dibujo 3D, pues les podría servir la coordenada
en el índice 2 que corresponde a la coordenada z. Ok, entonces lo único que estamos haciendo, como les decía, es geometría. Hacemos el promedio de las coordenadas en x, hacemos el min point más el max point y lo dividimos entre 2, y de igual forma con y, min point en y más el max point en y obtenemos el centro de y. Y esto nos va a dar las coordenadas del centro. Ok, aquí lo estamos pintando de color blanco. Entonces, si se dan cuenta, la coordenada que hemos calculado matemáticamente corresponde exactamente al centro del círculo. El centro es 8,3 y 6,2 y este punto está en 8,3, 6,2. Ok, entonces esta es una forma pues de ubicar pues objetos y específicamente ya no con dos puntos que representan sus bordes, sino con un punto que representa el centro de esa figura. Y pues nada más tener las consideraciones de que pues en figuras que no son cerradas como esta, pudiéramos tener pues tal vez una interpretación tal vez errónea, ¿no? Dependiendo de la aplicación. ¿Ok? Por ejemplo, aquí estamos seleccionando una polilínea y aquí estamos obteniendo pues el centro de toda la figura, y vean que pues el centro no está específicamente en un punto de la polilínea. Las polilíneas pues tienen su forma de obtener coordenadas, ya las almacena internamente, y eso lo estaremos viendo en otro video. Ok, pero para objetos cerrados pues nos pudiera ser bastante útil este método. Ok, entonces quizás consideraciones que debían nunca olvidar es que el min point y el max point, como les decía, es un arreglo de tres coordenadas. Deben de declararlos como tipo variant para que ustedes lo obtengan en el min point y en el max point. Ok, esas dos variables siempre van juntas y lo devuelve el método getBoundingBox, que está asociado a un ACAD-Entity, es decir, todos aquellos que sean ACAD-Entities, elipses, círculos, bloques, tengan este método con el cual pueden obtener sus límites inferior y superior. Ok, esto igual nos va a servir en próximos videos a la hora de acotar objetos para obtener sus centros. Ok, por lo pronto les voy a mostrar un ejemplo sencillo de cómo podemos usarlo para crear círculos a nuestros bloques. Recordemos en anteriores videos cómo hacíamos los filtros de los bloques con selection filters. Aquí lo único que hago es crear los códigos o la configuración del filtro para seleccionar solo bloques, y pues nada más para que si ustedes no han visto los videos anteriores puedan revisarlos y recordar estos conceptos. Ok, lo único que vamos a hacer aquí es hacer el filtrado de bloques, y lo que vamos a hacer es obtener el centro y calcular el radio de un círculo para dibujar unos círculos. ¿Cuál es la particularidad de este método en sí? Es que nosotros no sabemos las coordenadas del objeto como tal, y tampoco sabemos el tamaño del objeto. Lo único que queremos hacer es dibujar círculos y que ese círculo se adapte al tamaño de nuestro objeto. Ok, entonces seleccionamos este objeto y fíjense cómo va a ir seleccionando este círculo y se va a formar afuera del objeto y con las medidas necesarias para englobarlo. Si yo selecciono otro bloque distinto, el círculo se adapta a ese tamaño. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Estamos calculando en base a los límites, estamos calculando ese centro, y el radio pues lo calculamos de una forma similar. Obtenemos las diferencias en x y usando Pitágoras obtenemos el diámetro, y dividiendo entre 2 es el diámetro, es el radio, perdón, de ese círculo. Ok, que pues AutoCAD nos pide el radio, como lo hemos visto en anteriores videos, nos pide un centro y un radio para dibujarlo. Y aquí nada más le tengo puesto un círculo, un color rojo, perdón. Y bueno, aquí lo hemos hecho de forma, pues, digamos, manual. Pero por ejemplo, si yo tuviese más círculos, digo más objetos,
y yo no sé dónde se encuentran, o por ejemplo si estuviese haciendo alguna función de búsqueda que coincida con tal texto, algún atributo del bloque, yo podría configurar eso para que me los encuentre automáticamente. Ahora lo único que vamos a hacer en este cambio de código es que va a dibujar círculos en todos los bloques que encuentra, y cada círculo se va a adaptar al tamaño de ese bloque. Ok, ejecutamos y vean cómo se han creado varios círculos automáticamente sin yo saber las coordenadas y sin saber el tamaño. Los círculos se han creado correctamente en su respectiva coordenada. Ok, entonces eso es todo por mi parte. Nos vemos hasta la próxima, y si les gustó el video no se les olvide suscribirse, compartir. Nos vemos hasta la próxima. Bye.